respiración pránica, pero cuando querían descubrir algo, ellos simplemente inhalaban a través de la boca y eso comenzaría a brindarles un sabor de su entorno inmediato. Leyendo objetos mediante el tacto. Hablemos del tacto o el sentido de sentir. En la primera etapa de los tiempos lemurianos, ellos utilizaron el tacto para algo muy distinto a lo que ustedes lo harían en los días actuales. Ellos utilizaban el tacto para identificar las historias de las distintas cosas con las que se encontraron. Si querían saber la edad de un árbol, ellos simplemente en una forma muy gentil apoyaban la yema de sus dedos sobre el árbol. A medida que hacían esto, estarían en condiciones de contar los círculos dentro del árbol, dándoles una idea de cuál era el tiempo que este árbol había existido. Si ellos agarraban algo de la trama mineral, ellos dejarían que sus manos lo tocasen. Lo sostendrían en sus manos y sentirían la vibración hasta una percepción muy profunda. Y entonces ellos sabrían cuál era la mejor manera de emplearlo como un implemento. Por ejemplo, si era de la trama mineral, ellos sabrían si resultaría en una buena herramienta para cortar o si sería una buena piedra para la sanación. Todo eso sería hecho con lo que ellos llamaban el sentir. El sentido etérico. Mis amigos, estos son los 5 sentidos que ustedes emplean. Otro sentido que ellos tuvieron fue llamado el sentido etérico. El sentido etérico es algo que ellos emplearon mucho en lo que ustedes considerarían hoy como el mundo de la magia. Aquí todas las comprensiones de los reinos superiores resultaban evidentes. Aquí ellos podían conversar de tal manera con los otros niveles de conciencia disponibles para ellos. Ellos aprendieron bien al comienzo de esta cosa llamada la primera etapa, la primera vida, de que no estaban solos. Se les recordaba de los grandes seres de los otros mundos con los que se podían contactar. En este sentido etérico se hallaba la verdadera comprensión de las tramas, las distintas tramas que hacían falta para hacer el todo de la vida que estaban experimentando. Ellos sabían que todo se resumía en un sentido de la palabra, en la comprensión más hermosa, de que si ellos simplemente se fijaban en las tramas dentro de una cierta realidad, ellos podían comenzar a decir todo lo que necesitaban saber. Ellos podían viajar por estas tramas, ellos podían sentir en esta luz etérica todas las cosas que tenían que hacer, o por los estándares de hoy en día se los consideraba como altamente evolucionados en este sentido en particular, porque era su mundo. Ellos sabían que tenían que unir esas tramas cosiéndolas, que tenían que entretejer la trama, que tenían que traer los colores de la luz, los sonidos de la experiencia. Ellos tenían que unirlo todo en este único sentido. Y hoy en día, mis amigos, cuando ustedes se fijan en esta cosa que llamamos el gran cambio, esto es algo hacia lo que seguramente se van a dirigir. Ustedes van a abrir este sexto sentido, tal como ustedes lo llaman ahora. Ustedes se abrirán ahora, que ya no se trata solamente de unos pocos, de que ustedes pueden contener y comprender los diferentes niveles de conciencia simplemente por el hecho de comprender la trama etérica. Todos estos sentidos que ustedes detectan en el mundo de hoy, en día y hacia atrás en los días de los lemurianos, todos ellos tenían que llegar a una completa comprensión. Todos ellos tenían que ser entretejidos en esa realidad que ustedes llaman pensamiento. Cada uno de estos sentidos los llevarán a hacer lo que nosotros consideramos como una trama dentro de la trama. Cada uno de los sentidos tendrá su parte, y cuando cada uno y todos los humanos comiencen a utilizar todos estos 6 sentidos,
Ustedes verán que sus patrones de pensamientos se desarrollarán en la forma que ustedes lo desean, al contrario de la forma caótica que han estado en el pasado. Dentro del breve tiempo venidero, incluso en la Tierra actual, ustedes llegarán a comprender la gran trama que hace falta para crear un pensamiento. Ustedes llegarán a tener en claro la forma en la que todos los sentidos se entretejen a fin de que puedan hacer que este pensamiento llegue a tener vida. Déjenme darles un ejemplo de un joven muchacho lemuriano caminando a través del hermoso plano terrestre llamado Lemuria. Él se encontró con esta cosa que ustedes llaman una flor. Él se fijó en esta flor con su sentido de la vista. No es que solamente la miró, sino que incorporó cada pétalo y cada hoja. Se fijó en el tamaño y en toda la belleza que se había creado. Él se fijó en los colores que eran refinados y definidos, y en cada parte de los mismos que se podía convertir en su propia comprensión. Él escucharía a esa flor en particular. Él escucharía tan cerca que se dijo que actualmente podía escuchar su crecimiento o que podía escuchar su decaimiento, sabiendo que estaba del otro lado del lapso de vida, pero siempre estaba ahí y él estaría escuchando. También se abriría a lo que nosotros llamamos el sentido del olfato. Él olearía la flor desde una distancia y notaría que cuanto más se acercaba, cada una de las inhalaciones era distintas. Él inspiraría a través de su boca y saborearía la vida de esta flor. Llegaría a comprender su valor más perfecto de lo que estaba hecha. Y finalmente, mis amigos, él se iría a inclinar y la tocaría. Él tocaría los pétalos de la misma. Él se fijaría en su textura. Él sabría la vida que esta planta iba a vivir. En todo esto él estaría ampliando su sentido etérico para reunir todas esas fuerzas para crear un pensamiento que haría el patrón de esta flor. Verán, los lemurianos no tenían un problema, si se quiere, con algo llamado memoria. Los lemurianos entretejían todos sus sentidos con lo que nosotros llamamos el sentido etérico. Él nunca más se iba a cuestionar nuevamente lo que era esa flor, ya que la conocía íntimamente. Él conocía todo a su alrededor íntimamente. Él conocía el pasto y en la forma en la que crecía. Él conocía los árboles y la razón por la que existían. Él conocía cada pétalo de la flor, porque él no tenía tiempo para perder. El suyo era un tiempo para completar el viaje, para comenzar a crear patrones de pensamientos que iban a existir para el mejoramiento de su propia experiencia. Los seres lemurianos envejecían muy lentamente, especialmente en lo que ustedes llaman el primer tiempo, la primera luz. Porque en ese viaje, mis amigos, su lapso de vida se extendía más allá de la imaginación del mundo humano, porque les tocaba a ellos reunir la totalidad de todas las fuerzas que existían. Y ellos la iban a reunir en sus sistemas de pensamientos. Ellos iban a utilizar estos pensamientos para formar los patrones de plenitud de la vida que deseaban. Ellos no dejaban nada a lo que ustedes podrían considerar que era un despliegue caótico. Ellos sabrían todo antes de que comenzase y lo iban a desarrollar exactamente como querían que fuese. Ellos vivieron su vida debido al pensamiento. Ellos sabían que el pensamiento era el sabor total de su viaje. A medida que envejecían, crecían de estatura,
De hecho, el de murió